Macro y microeconomía es el tema que vamos a estar revisando en esta mañana del día de hoy. Y vamos a empezar precisamente desde las bases de lo que hablábamos la semana pasada, la clase pasada. La clase pasada decíamos que para el análisis fundamental, básicamente íbamos a estar utilizando el análisis macroeconómico porque era lo que estaban leyendo sobre todo por el tema de las divisas, los gobernadores de los bancos centrales, es decir, los banqueros centrales, los creadores de la política monetaria, y habíamos dicho que estos eran economistas, que es algo así como el filósofo te decía yo como del dinero, aunque a lo mejor esa declaración suena un poco errónea para los más metidos en el rollo, porque en realidad la economía no es necesariamente la ciencia del dinero, la economía es la ciencia de la escasez. Todo aquello que no abunde, que sea escaso y que por lo tanto haya que de alguna manera estar administrando de forma eficiente, es sujeto de estudio de la economía. La economía es por lo tanto la ciencia de la escasez, ¿no? Este es el primer punto que deberíamos de tener más o menos claro a la hora de estar, pues digamos, trabajando con este tipo de ideas. La segunda cuestión es que, bueno, pues dentro de las cosas que hay con escasez, no solamente está el tema de los recursos que suelen ser escasos. Por ejemplo, el oro es un recurso escaso porque hay una cantidad limitada de oro para todo el mundo y pues todo el mundo quisiera tener una parte de ese oro. No sé, el petróleo es un recurso escaso porque hay una cantidad limitada y los países, pues de alguna manera tienen que estar, digamos, batallando para conseguirlo, ¿no? También el tiempo es otra de las cosas que es escasas, es un recurso limitado que tienen todos los seres humanos, nadie tiene más tiempo del que tiene de vida, y entonces, de alguna manera, el tiempo también tiene una importancia fundamental en el estudio de la economía. Veremos más adelante cómo es que el tiempo tiene inclusive un precio y ofrece un valor para a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y esta es básicamente la idea. Entonces, básicamente la economía es la ciencia que estudia cómo es que los individuos, los participantes de una economía, los entes económicos, toman decisiones, ¿no? Racionales sobre las cosas que son escasas. Esa sería, digamos, la definición un poquito más completa de la economía, ¿no? Y el economista entonces es el que estudia las decisiones racionales de los entes que pues están tratando de optimizar esos recursos que son escasos, por ser escasos los tratan de optimizar, ¿no? Eso es básicamente la idea. O dicho de otra manera, la economía lo que estudia es el comportamiento es decir, qué suelen hacer aquellos que están tomando decisiones. Esto es intrínsecamente relacionado con decisiones sobre precisamente lo que es los recursos que son escasos, ¿no? Decisiones sobre recursos que son escasos. Entonces, esa es básicamente la idea de lo que hace la economía. Una cosa importante para la economía, entonces, será ver cómo es que se trata de utilizar de manera, entre otras cosas, eficiente, ¿no? La idea es el uso de la eficiencia de el uso de los recursos. Yo introduzco, qué feo dibujo, ándale, yo introduzco un recurso que es mayormente escaso. Estas cosas nomás no me acomodan. Bueno, yo ok.
Yo entro un recurso que es escaso, lo uso con eficiencia, cosa que no estoy haciendo con mis gises, para poder obtener que, a consecuencia, el mayor beneficio posible, ¿no? Eso es básicamente cómo es el flujo, digamos, de decisiones que estudia la economía, ¿no? Cómo es que yo, si pongo un recurso que es escaso a través de un uso eficiente, obtengo el mayor beneficio posible. De hecho, lo contrario de eficiencia, pues sería desperdicio, ¿no? Entonces, en la economía lo que tratamos de ver es cómo se puede hacer más eficiente el uso de los recursos y estudiar cómo es que las decisiones de la gente de utilizar recursos escasos con eficiencia les aporta más o menos beneficios. Eso es básicamente la idea de la economía. Ahora, dentro de la economía la podemos dividir en dos áreas, que es, digamos, el tema central de esta charla. La macroeconomía y la microeconomía, ¿no? La microeconomía, si usted me hizo caso y leyó el libro de microeconomía con viñetas y macroeconomía con viñetas, esto ya más o menos se lo sabe. La micro y la macroeconomía son el estudio precisamente de esas decisiones que se toman por los pequeños individuos. La diferencia es que en la microeconomía tenemos, digamos, la foto del pequeño laboratorio, que puede ser las decisiones de una persona o de una firma, ¿no? De una compañía. Micro se refiere a decisiones en pequeño. Pueden ser personas, pueden ser firmas, ¿no? Compañías. Y en la macroeconomía lo que tratamos de obtener es el estudio de la imagen a gran escala, ¿no? The big picture, dicen los americanos, ¿no? Eso es básicamente lo que estudia la macroeconomía. Es exactamente lo mismo, es cómo la gente toma decisiones, pero en el micro vemos cómo funcionan las pequeñas decisiones de los individuos participando, ¿no? Si un cuate se le pone enfrente a otro y empieza a vender o empieza a comprar cierto producto, etcétera, etcétera, cómo manejan los precios y entonces cómo este manejo del precio le da más ventas, le da menos ventas, cómo le da más ganancia, le da menos ganancia, etcétera. Y en la macroeconomía lo que vemos es cómo afectan las decisiones de todos dicen los economistas, en agregado, es decir, en su conjunto, cómo es que la gran imagen funciona finalmente para este asunto. Y entonces, lo que va a hacer la macroeconomía es medir cómo es que el comportamiento de ciertas variables en sus modelos. ¿Te acuerdas que ayer te decía que los economistas utilizan modelos que son como, digamos, pequeñas estructuras de conocimiento sobre cómo se relacionan ciertas cosas, dan un resultado esperable? Esa modelación, que es la que filosofean los economistas, es lo que estudia precisamente la macroeconomía. Dentro de esas variables que estamos viendo están pues los grandes temas que preocupan a las sociedades, ¿no? En primer lugar, el empleo. No por nada, las nóminas no agrícolas de Estados Unidos es, sin lugar a dudas, el dato fundamental más importante cada mes, por lo general, en los anuncios que encontramos en el calendario económico. El empleo, de depende que la gente tenga dinero para poder vivir, que tenga dinero para hacer contribución al gasto, ¿no? Y pueda mantenerse la economía funcionando. La fuerza laboral, ¿cómo está? Se mide por muchos factores. Hay una serie de variables que nos dicen cómo está caminando esto, y es básicamente una de las variables importantes que se toman en cuenta en la macroeconomía. Otra de las variables que se toma en cuenta es el tema de los precios, el comportamiento de los precios. No por nada es que el manejo
del tema de la inflación, es uno de los objetivos de los bancos centrales, ¿no? Es uno de los mandatos de los bancos centrales, mantener la inflación en cierto nivel, es decir, mantener el crecimiento de los precios en cierto nivel. Otra de las variables importantes que tiene que ver es obviamente la que viene con la respuesta de los banqueros centrales a estas variables del comportamiento de los precios, sobre todo, que es el tema de la política monetaria. Es decir, observando qué es lo que hacen los banqueros centrales con las demás variables y lo que es el ajuste de las tasas, el nivel de las tasas, que es la principal herramienta de política monetaria, podemos entender qué es lo que podría pasar con esa economía. Qué tanto por ejemplo, emite nuevo dinero, puede afectar precisamente el comportamiento de los precios y finalmente el comportamiento del empleo también, ¿no? Más a largo plazo. Por lo tanto, es otro de los temas interesantes. Aquí, más que nada, lo que veremos es, pues te digo, la tasa de interés como primer referente, aunque hay otras herramientas de política monetaria que sobre todo en los últimos años han venido a aparecer las llamadas herramientas no estandarizadas de política monetaria. Otra de las cosas que afecta al comportamiento macroeconómico es precisamente todo lo que tiene que ver con la política fiscal, es decir, lo que hacen los gobiernos para recaudar dinero y gastarlo, ¿no? En todas las variedades que tienen para hacer esto, ¿no? Entonces, cómo captan dinero y cómo lo invierten, por así decirlo, o lo gastan, es otra de las cosas que se observan precisamente en el tema de la política fiscal y es una de las cosas importantes para la macroeconomía porque de ello depende la actividad económica. Por ejemplo, hay que recordar cuando por la austeridad que le obligaron a tener a los griegos cuando su crisis de deuda, pues cómo se cayó la economía de Grecia, precisamente porque faltaba un componente enorme que era el gasto del gobierno, ¿no? Que se había recortado de forma pavorosa y de cortapajo, ¿no? O sea, de un solo plomazo se la habían reducido. Y otro de los temas importantes tiene que ver precisamente con el tema de la macroeconomía, que es la productividad. La productividad es otro punto importante para el tema de la macroeconomía, porque en base a la productividad, en base a la eficiencia con la que se puede, productividad básicamente es hacer lo más posible con la menor cantidad de recursos posible. Mientras más productiva es una economía, mayores van a ser los sueldos. Mientras más productiva es una economía, más sólido es el crecimiento. Mientras más productiva es una economía, mejor es el nivel de vida de los habitantes de ese lugar. Entonces, la productividad obviamente es otro de los puntos que influye enormemente el comportamiento macroeconómico. Y finalmente, pareciera ser chiste, porque en el análisis macroeconómico vamos a tener el análisis fundamental de las divisas, pero también una de las variables que se revisan en la macroeconomía tiene que ver con el valor de la divisa o de la moneda, vamos. Y es un punto importante para la macroeconomía porque obviamente dependiendo de si tu divisa está sobrevalorada o subvalorada, puedes tener una mejor competitividad en un mundo global, ¿no? Esto a partir de que todos los países comercian con todos los países y no hay un solo país que sea totalmente autosuficiente en todo y no hay un solo país que solamente se limite a venderse a sí mismo, pues genera un tema importante, ¿no? El cuánto vale tu divisa determina qué tanto se mueven todas las demás variables como es la producción, el dinero, ¿no? En esa economía, la inflación, etcétera. Por ejemplo, la caída de la libra a consecuencia del miedo por el Brexit, una vez que se decidió en 2016, estuvo presionando a la libra hacia la baja y esto generó niveles de inflación
enormes para el Reino Unido, mientras que el estándar en el resto de las economías desarrolladas era estar en un marco de bajo crecimiento de los precios. Entonces, es una variable importante el mismo comportamiento del valor de las divisas. Estas son las variables que vamos a utilizar dentro de la macroeconomía para precisamente trabajar con lo que te decía yo, trabajan los economistas, que es precisamente la modelación de ideas, ¿no? Todas estas estos modelos económicos, que son como los building blocks, como las piezas con las cuales se construyen las teorías de qué es lo que está pasando en una economía. Estos modelos necesitan variables para poder estar operando, es decir, necesitan cosas que relacionar para esperar un comportamiento en el futuro determinado. Por ejemplo, el modelo que dice, si un gobierno empieza a emitir más dinero, ¿no? Si aquí aumenta la emisión de dinero, ese dinero tenderá a perder valor y por lo tanto los precios tenderán a subir, ¿no? Entonces aquí tenemos dos variables que están de alguna manera interactuando y me dan un resultado esperable, ¿no? Si yo aumento la impresión de dinero, que es una herramienta de política monetaria, finalmente voy a acabar teniendo un aumento en el lado de los precios, ¿no? Una inflación, y esto es un comportamiento que de alguna manera puedo yo esperar a través de este modelo muy simple, ¿no? O el que ayer hablábamos, ¿no? Por ejemplo, el de si yo tengo una economía donde el mercado laboral está muy fuerte, va creciendo de forma que nos deja con pocos empleados disponibles, las empresas van a empezar a pelearse entre ellas para poder conseguir más trabajadores y los mejores calificados, y la forma de pelearse de una empresa pues normalmente es compitiendo con mejoras en la oferta de salarios o de condiciones de prestaciones, ¿no? Normalmente la primera base es las prestaciones y ya después ya van directamente al aumento del pago constante y sonante, y pues esto obviamente implica un costo, ¿no? Implica un castigo a lo mejor para la productividad, porque estamos metiéndole más recursos a la producción de lo que hacen las fábricas, de lo que hacen las empresas, y finalmente este costo eventualmente tendrá a ser trasladado a los precios, y ahí teníamos el modelito de Phillips, ¿no? Que te decía, ¿no? La regla de Phillips o la curva de Phillips, que decía, cuando llegamos a un punto donde ya el mercado laboral se ha saturado, pues tendería a empezar a impulsar la inflación hacia el alza, ¿no? Entonces son modelos que tienen variables claras, que son medibles, que son no cosas abstractas, sino que son cosas que puedo yo medir directamente, ¿no? Los empleos, bueno, pues el número de miles de empleos nuevos que se generan, o el número de gente que está trabajando, o el porcentaje de la población que está trabajando, son algunas de las variables de empleo. La inflación, pues el porcentaje de crecimiento de los precios, esa es una variable constante. La política monetaria, la tasa de interés que hay ahorita es tal, o el crecimiento de la masa monetaria es de tantos por ciento, es parte de ese comportamiento. La política fiscal, ¿no? El famoso helicóptero de dinero de Ben Bernanke, si tú has visto noticias desde hace algunos años, entiendes perfectamente de qué se habla. Ahorita se ha estado retomando esa idea de darle inyecciones directas de dinero a los contribuyentes para que puedan salir a gastar y reactivar la economía en caso de un parón. Todas estas son cosas que son eficientes, ¿no? La productividad, pues también, ¿no? Esto se tasa en base a lo que es el número de productos que, por ejemplo, puede elaborar un trabajador en promedio, ¿no? Y entonces tienes ahí un estándar de una variable medible, exacta, de cuánto es lo que pues afecta todo esto, ¿no? Entonces, la macroeconomía trata precisamente de anticipar a través de estas modelaciones económicas o de estas ideas, que por cierto, pues como son ideas donde muchos factores influyen al mismo tiempo, por ejemplo, yo puedo decir una economía
Se movió el dato de por ejemplo, de la cantidad de trabajadores disponibles, ¿no? Se estuvo reduciendo la tasa de desempleo, entonces la cantidad de trabajadores disponibles se reduce, y esto estuvo generando, ¿no? Una presión inflacionaria con el tiempo. Pero puede no siempre darse, como ha pasado ahorita en los últimos años, porque hay otros factores que también pueden estarse moviendo. Entonces, para eso los economistas inventaron un término que se llama ceteris paribus, que es un término elegante latín para decir, si todo lo demás no se mueve, esto es lo que yo esperaría que pasara. Es decir, hay tantas variables que pueden moverse al mismo tiempo en la economía que para poder clarificar las ideas y simplificarlas, se utiliza manejos de modelos simplificados, más pequeñitos, donde dicen, a ver, si todas las demás variables no las tomamos en cuenta y no se movieran, el resultado que yo esperaría es que si mueves esto, pegues en este otro lado. ¿Sí me explico? Eso es básicamente lo que hace el término de ceteris paribus, es decir, si todo lo demás permanece inamovible. Y con esto lo que trata la macroeconomía es de anticipar el comportamiento de precisamente estos modelitos para poder ver cómo se desarrolla algo que se llama el ciclo de negocios. Estos modelos económicos me van a llevar a entender cómo se comporta el ciclo de negocios, que es una economía no avanza en una forma lineal, sino que tiene momentos de crecimiento, momentos de decrecimiento, momentos de estabilidad, ¿no? O es donde llega a un piso o un pico, y a través de la modelación de estas ideas, tratamos de alargar los ciclos de expansión, tratamos de reducir los ciclos de contracción, y de alguna manera esto es el trabajo con el cual la macroeconomía trata de mejorar las condiciones de la humanidad, dicen ellos. Básicamente esa es la idea de lo que hace la macroeconomía. Ahora, estas teorías económicas lo que hacen es, te digo, vincular, ¿no? Cómo es que asumimos que un movimiento en una de estas variables afecte a las otras variables y finalmente esto genere un desarrollo. Y vamos a empezar con una teoría como para abrir boca, que es la teoría clásica económica. La teoría clásica económica es una representación que surge a partir de una idea muy simple, que es lo mismo que pasa, y esto, si no me equivoco, Adam Smith fue el que la dijo por primera vez por ahí del 1700, decía, todo aquello que sea sabio o prudente para una persona o para una familia, eventualmente puede ser prudente para un gobierno, ¿no? Y entonces, tú tienes, por ejemplo, vamos a pensar en una pequeña granja, una familia de granjeros, donde está el papá, ¿no? Le vamos a poner barbita al papá, que pues tiene, a lo mejor, no sé, él es encargado de regir a la familia, el papá, y es el encargado de, pues, mantener la economía de la familia saludable, ¿no? Y entonces el padre realiza ciertas actividades, como por ejemplo puede ser la producción de leche, ¿no? Porque es una granja. Y esa leche se utiliza tanto para el consumo de la granja, pero lo que le sobra la venden, ¿no? Para vender a otras familias. Está la mamá, que se encarga, pues, de mantener la eficiencia de ciertos recursos, como por ejemplo la ropa la fabricaba ella, la cosía. Estoy pensando en una de esas como granjas de cuáqueros, etcétera, ¿no? La mamá. Entonces la mamá pues distribuía los recursos, o sea, tenían ciertas actividades asignadas, distribuía los recursos, veía qué onda con
con que estos se usaran de forma eficiente, regañaba a los niños si rompían el pantalón, se los cosía, en fin, ponía soluciones. Y tienes a los pequeños niños que consumen, que forman parte de esa familia, pero que también tienen algunas obligaciones que aportan a la producción. Por ejemplo, los niños podrían estar trabajando para llevarle pienso a las vacas para que estuvieran produciendo, ¿no? Y de alguna manera esta familia tiene una serie de recursos, como por ejemplo pueden ser las vacas, el granero, el pienso que cosechan. Tienen una serie de necesidades, ¿no? Necesitan ir a comprar la tela, ¿no? Etcétera. Esto es lo que tienen, esto es lo que necesitan traer. La tela, a lo mejor, no sé, los insumos, ¿no? La cubeta, el mueble, cosas que ellos no hacen, ¿no? Los insumos, los cachivaches. Y tienen que balancear un presupuesto entre lo que ganan y lo que produciendo, no gastarlo de más, porque entonces se vuelven pobres, ¿no? Pero a la vez tienen que estar gastando ciertas cosas porque si no tienen suficiente alimento, no tienen suficientes herramientas, no tienen suficiente ropa, etcétera, pues van a producir menos y van a poder tener menos dinero para poder estar trabajando. Entonces, de alguna manera, conforme funciona la familia, podríamos estar entendiendo más o menos esta familia como un pequeño paisito, donde hay un grupo productor, un grupo consumidor, donde necesito yo importar ciertas cosas, es decir, comprar y traerlas al lugar donde estoy ciertas cosas, y puedo yo vender ciertos excedentes o producir ciertos excedentes para el exterior, y esto me va a traer en consecuencia más dinero si logro tenerlo, ¿no? Y hay un balance entre lo que estoy creando, lo que soy capaz de producir, y lo que estoy gastando, estoy siendo capaz de consumir, y de alguna manera aquí se explica cómo es, por ejemplo, si yo tengo un superávit, un aumento entre lo que produzco a lo que gasto, pues finalmente voy a tener una reserva que me puede servir o para momentos de impactos, como por ejemplo una sequía, se me murió el infarto de la vaca, yo qué sé, para hacerme de otra vaquita, lo que fuera. Y si no estoy previendo esas condiciones, pues podría yo quedar expuesto a no tener los medios de subsistencia suficientes y entrar en la ruina, ¿no? O necesitar, por ejemplo, un crédito, pero si no gano lo suficiente para pagarlo, me meto en broncas, pero si sí tengo suficiente, es una forma más eficiente de utilizar el dinero. ¿Sí me explico? Si tú piensas en un país como si fuera una economía, dice la teoría clásica, lo más probable es que las buenas decisiones que pudieras tomar como familia, que es algo que todos sabemos y conocemos y tenemos mucho más claro, pueden ser ideas buenas también, decía la teoría clásica, para lo que es el comportamiento de las economías. El gran problema de la teoría clásica es que no explicaba por qué de repente las economías entraban, o sea, la teoría clásica es buena para explicar en el ciclo económico por qué se daban los crecimientos, pero estas partes de aquí realmente no las podía explicar claramente la teoría clásica, ni cómo es que se llegaba a ese tipo de problemas necesariamente, y mucho menos cuáles son las mejores herramientas para poder resolverlas. Entonces, en base a esta necesidad de explicarnos esa otra parte, se da lo que se conoce como otras teorías, por ejemplo la keynesiana, ¿no? Donde el gobierno entra a echar la mano para que se vuelva otra vez productiva una economía, ¿no? Y de eso ya vamos a estar hablando más adelante, pero aquí lo que queríamos establecer en esta conversación, en una primera entrada, es cuál es la relación o cómo pasamos de la fotografía en pequeño, de pequeños individuos que tratan de tomar decisiones racionales con el fin de optimizar los recursos escasos, a
la gran fotografía que es el análisis macroeconómico, donde ya no nos importa lo que hace el tendero, sino el conjunto de las tiendas, ya no nos importa lo que hace el zapatero, sino el conjunto de la industria, ya no nos importa lo que hace el pequeño, el médico, sino la industria de servicios, para poder entender cómo se comportan las variables en general, cómo se interrelacionan entre ellas, y lo que vamos a estar viendo es precisamente de qué se tratan estas variables, qué indicadores económicos nos dicen estas variables y cómo afecta el movimiento de estas variables, o cómo es que piensan los economistas, más bien, que afectan estas variables al resto de las variables. Esto es lo que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos de este curso. Por hoy me despido, muchas gracias, nos vemos en la